Un ejemplo de por qué digo no limites su lectura de la Biblia de las lecturas del domingo. No entiendo por qué eso es común, es algo que muchas personas dicen, pero necesitan leer los libros de la Biblia, no cada libro en el orden de los demás, pero en un libro de la Biblia, leer todo el libro, porque si escuchan solamente las lecturas de la misa, hay muchas partes de esta parte de la epístola de los Romanos que necesitan leer para entender completamente qué dice San Pablo este tema. La lectura es una prefiguración del Evangelio. Este llave representa el cuidado de la casa y el control que la persona con la llave tiene sobre la casa. Y el Evangelio es un cumplimiento de esta idea con las llaves del reino de Dios dado a Pedro. Jesucristo es el Cristo, es decir, es Dios encarnado, y Él pues tiene autoridad sobre la casa de Dios. Este cambio del nombre de Simón a Pedro significa un rol muy importante, porque es solamente hecho 2 veces en el Nuevo Testamento. Cristo claramente entiende de establecer una iglesia, y Él da su autoridad a esta iglesia no solamente a los apóstoles generalmente, sino específicamente al apóstol San Pedro. Esta autoridad es no solamente sobre cosas en la tierra, pero también en el cielo. Y mientras es posible estar confundido un poco de cómo, qué significa esta autoridad y realidad, el hecho es que no podemos ser protestantes en la luz de este pasaje. I'm going to be speaking today about the fact that there is no sacrament for those who consecrate themselves as religious, as monks, nuns, brothers, and sisters, because they receive what they need in the sacrament of baptism like all of us, when all of us were consecrated to God. We therefore should live that consecration in our lives, even if we do not join a monastery. What I want to speak about today is the family as the domestic monastery, that place where we live that consecration if we are not priests or religious. Cuando hablamos sobre las vocaciones, pensamos en el sacerdocio, en el matrimonio y en la vida consagrada, la vida religiosa. Ya sabemos que hay un sacramento de órdenes sagrados para los diáconos, sacerdotes y obispos, el santo matrimonio para las parejas. Pero, ¿qué es el sacramento de la vida consagrada? ¿Alguien sabe qué es el sacramento? Ya. Es bautismo. Las monjas, los monjes no tienen un sacramento porque ya tienen su sacramento del bautismo. Todos de nosotros que somos bautizados estamos consagrados a Dios. No importa el estado de vida en que vivimos. Algunos de nosotros hacen votos a Dios a vivir en pobreza, castidad y obediencia con otros en un monasterio. Y esta es la vida consagrada. Pero todos de nosotros deben vivir esta consagración. Y la manera en que la mayoría de ustedes viven su consagración es en la familia. Y la última vez hemos hablado sobre la familia como la iglesia doméstica, y yo quiero hablar hoy sobre la familia como el monasterio doméstico. Y yo quiero ver este tema de 2 perspectivas. Uno es de los votos de lo que toman los religiosos, y otro es la manera que viven en un monasterio.
Esos votos son de pobreza, obediencia y castidad. Y vivimos estos, debemos vivir estos también en nuestras vidas, pero posiblemente no al grado de los religiosos. Pues en la pobreza todos en el monasterio comparten todo que pertenece al monasterio. Nadie tiene sus propias cosas, posesiones. En el hogar cristiano también estamos desenfatizar la posesión de cosas y, como enseñamos a nuestros niños, compartir. También es porque debemos tener más cosas que necesarias. Sí, una familia necesita más cosas que un monje en sus hogares, pero el hecho es que yo sé que todos de nosotros tienen cosas que no necesitamos, y no es la pobreza cristiana. Y también necesitamos compartir las responsabilidades financieras en la casa, porque todos son partes, especialmente entre el esposo y esposa, el marido y la mujer. La castidad es una virtud que todos de nosotros deben vivir. La palabra es muy importante. La castidad no es el celibato, ese es los que no se casan. Castidad es vivir esta parte de nuestra vida, ese aspecto de nuestra vida relacional, según nuestro estado de vida. Los que no son casados, obviamente, dejen de participar físicamente y espiritualmente en esta conexión con otra persona. Pero en el matrimonio también no es solamente esta unión física, no es primeramente por el placer de la persona. Es para la unión y para tener más hijos, no la satisfacción de los individuos. Pues los casados y no casados, ambos viven la castidad porque someten su sexualidad a Dios y su voluntad, y no su propia voluntad. Y la obediencia es la sumisión total a la autoridad de nuestras vidas. Y todos de nosotros tenemos autoridades. Obviamente debemos todos seguir la voluntad de Dios, siempre en sus mandamientos y la iglesia. En la familia debemos seguir al padre con la cooperación de la madre. Y hemos hablado ya sobre por qué no es injusto, pero el problema es que en muchas situaciones particulares el hombre no practica su autoridad bien y se parece injusto, pero el hecho es que ese es el designio de Dios. Y los hijos a sus padres, y eso es porque los padres deben estar de acuerdo, como dije el domingo antes, sobre todo, porque los niños necesitan someterse a los padres y todos a Dios. So the first aspect I want to look at the subject of the domestic monastery, where we live our consecration most of our lives, is through the 3 vows of poverty, chastity, and obedience. Poverty simply means, in your lives, not to be too attached to things and money. Yes, we have to own some things, but the fact is that we should not be attached to them. We should not deliberately own things we don't need. And America is full of that. It also means that we share the financial responsibilities and do our part. Chastity does not mean that you don't get married. That's celibacy. Chastity is the virtue of living that virtue, that gift that God has given us of our sexuality according to our state in life. So that those of us who are not married don't participate, whether that means we're priests or just simply single and not married yet, or if in marriage it's ordered to God's will, that is the union of the couple, the beginning of children, and not merely for one's own personal satisfaction. And obedience to God-given authority, to God himself over all of
course, to your fathers, whether they always make the best decisions or not, whether you always like what they tell you to do, as long as it's not a sin, you must obey. And to your parents, both of them. The second way I want to look at this subject is from the life of a monastery. You may not be familiar with a monastery, you may never have been to one, so I'm going to talk about some of the ways that monks and nuns live and how that can be applied to the Christian family. La segunda perspectiva que quiero compartir es sobre viven los monjes, las monjas en sus monasterios, porque mientras no podemos identificar completamente con su manera las metas, los propósitos de la manera que viven su vida son los mismos de nosotros y necesitamos buscar la manera de vivir así. Empezando con el orden, un orden estricto en el monasterio, bajo de la autoridad del abad, y en la familia es el padre, que es cooperar con su mujer. También en el horario, es necesario tener un horario establecido en el hogar. Es muy difícil, entiendo, especialmente con las escuelas, con muchas actividades, deportes, y eso es porque es muy importante que no comprometemos a demasiadas actividades. No permitan que nuestros hijos caigan en esta trampa de tener demasiados. Necesitamos evitar la flojera, pero es posible hacer demasiado, especialmente afuera de la casa. Y también siguen una regla de vida, es decir, cómo funciona el monasterio en la casa. Es necesario que hay reglas en la manera en que viven en la casa. Obviamente, en esos monasterios hay mucha oración, y la oración es una parte de la familia cristiana. Si no rezan como familia, no son familias cristianas, porque necesitan rezar juntos. Es la parte más frecuente, más regular de vivir nuestra consagración a Dios del bautismo. Necesitamos rezar juntos regularmente. A veces es difícil tener toda la familia juntos en la iglesia, pues posiblemente es solamente posible una vez en la tarde, pero es más que nada. Y también necesitamos la oración personal, porque cada uno de nosotros tenemos nuestras propias devociones y no podemos rezar todos quieren con todos. Pero necesitamos rezar algunas cosas juntos como la familia, especialmente el Santo Rosario. This is a long list, so I should probably stop here and mention the fact that prayer must be a regular part of your family life. Now, I know what it's like for mother to call you from the games you're playing or the things you're doing and want to be doing and say, it's time to come pray the rosary, and how you don't like that. I didn't like it either, not because I didn't like the rosary, but because come right now, we're going to do it right now, everyone come right now. Just get over it. You just have to grow up, that's all it is. Just sacrifice. Your parents aren't perfect, but this prayer is very important. It's important you do it together. And hopefully, if you schedule it, it'll be easier not to get interrupted in what you were doing. But make it a sacrifice and pray together. And pray on your own. You should not only be praying when your parents are making you pray, because guess what? That's not really good prayer. So, pray on your own. En el monasterio todos trabajan por el bienestar del monasterio. Muchas veces pueden encontrar en el internet, por ejemplo, monasterios que vendan café o algunas otras arte o otras cosas para proveer por su monasterio. En nuestra economía, obviamente, uno o dos de ustedes padres trabajan afuera para ganar el dinero que necesitan. Pero, si pueden trabajar en la casa o afuera, todos deben participar en el mantenimiento de la casa, mantenimiento
mantenimiento. Ancianos y jóvenes, hombres y mujeres deben contribuir a la casa en todas maneras que puedan. No sé si he dicho en español el domingo pasado, pero mi hermano y su esposa tienen 6 hijos muy católicos y buenos, no solamente porque son mis sobrinos. No tengo nietos, no tengo la edad de tener nietos, tampoco. Pero bueno, anyway, mis sobrinos saben dónde está el vacuum cleaner y el broom, y saben, los bebés saben dónde están los pañales para llevar cuando es necesario. Todos pueden participar en el trabajo de la casa. You have an obligation to help with the work at the home. Your primary job is not to play as many games as you can. It is to contribute to the house. The thing is, though, if all of you did it, it would be a lot easier. It would also be a lot easier if your parents weren't yelling at you all the time because you didn't do it right the first time. Not you, of course, because I'm sure you do all your work perfectly. I'll talk to your mother later. If we all contributed like we're supposed to, things would be a lot better. In fact, your parents would probably be far less upset if you actually just did what you know you're supposed to do. Because you know what they're going to tell you to do. At least you better know. Like, they better be having you do work. If you did it before they told you, can you imagine how happy they'd be? And they'd be less grumpy. And then there'd be less chunky. So, you need to do your part to contribute to the house. Help in the house, especially with your younger brothers and sisters. También en el monasterio está la recreación, es decir, el tiempo de descansar en una manera fructífera, no como flojos. Dios descansó el 7º día, como ejemplo a nosotros, en humildad necesitamos descansar y es mejor que podemos hacerlo juntos. No todos siempre, porque yo sé que ustedes padres no quieren ver las películas de cartoons de sus hijos siempre, pero necesitan entender que ven porque tienen el deber. Y ellos no quieren siempre hacer las cosas con ustedes, pero algo juntos es bien en la casa. Y es necesario tener un poco de recreación individualmente, pero cuida por favor que no están solos sus niños con sus teléfonos celulares, tabletas, a causa del peligro del internet. We also need to have leisure and recreation. God rested on the 7th day, and He gives us that example because out of humility, we need to accept the fact that we can't do everything, that we need rest. And you need to do some things together as a family. But I get it. Your parents don't always want to play the games you want to play or watch the things you want to watch. That's fine. At least do something with them, and then do your own thing as well. Just be careful about spending too much time alone because the devil likes to use that time to get to you. Ya he hablado mucho sobre la necesidad del estudio y voy a hablar más en el futuro, pero hoy no es necesario. Solamente quiero decir que es necesario que estudian como familia. El catecismo de este año es como en la familia y ustedes pueden leer muchas cosas por sí mismos porque tenemos esta tienda y también es necesario estudiar individualmente porque no es posible que ustedes aprendan que necesitan si solamente están enseñando a su hijo de 7 años. Su entendimiento necesita estar mucho más grande de la fe y a Cristo mucho más grande y profundo que a sus hijos de 7 o 8 años de edad. Y los temas del estudio están principalmente las Sagradas Escrituras, el Catecismo y las vidas de los santos. Otra vez, todos que tenemos en la tienda.
I know that especially for those of you in the youth group, you know how much I talk about studying. I cannot emphasize enough the need for that. As much as I like Minecraft, you have to spend time reading and studying. It's good for your mind, it's good for your soul, and it is good for your salvation. I always ask younger people especially, do you like the fact that when you come to me with a question, I have a good answer most of the time? Like, yeah, that's great, Father. I said, okay, you know where I got that from? Reading. I did a lot of that. Maybe more than you would like, so you don't have to do as much. But I got that from reading because that is how we learn best. So make sure you take advantage of that and take time for it. En la casa, en el monasterio doméstico, también estamos a ayunar y fiestar apropiadamente según el calendario de la iglesia. Necesitamos hacer sacrificios, especialmente en la comida como familia, y necesitamos celebrar apropiadamente. Los días de penitencia y ayuno son todos los viernes de una manera. Se depende de si es Cuaresma o no, pero cada viernes, y las temporales son de Adviento y Cuaresma, porque no necesitamos celebrar demasiado antes del 25 de diciembre. Pero mientras necesitamos sacrificar más como familias, necesitamos también celebrar apropiadamente. No solamente cumpleaños, pero también las fiestas y solemnidades de la iglesia, especialmente Navidad, Pascua y Pentecostés, y también los aniversarios de los sacramentos. So, mi pregunta es así, who are we going to pick on? Alice. I'm going to pick on you again. Do you know the anniversary of your baptism? No. ¿Usted qué es el aniversario de tu bautismo? Agosto 8 de 1908. Agosto 8. 8. Muy bien, Santo Domingo. Good job. All right. So, you get un poco de gracias for that. Very good. All right. You there? No? ¿Sabes el matrimonio? No. Okay. Yeah. Ustedes mujeres pueden preguntar a sus hombres después de la misa qué es la fecha de su aniversario. All right? Yo puedo también preguntar a los padres el aniversario del bautismo de sus hijos también. Well, muchas veces es el cumpleaños porque espera demasiado, but that's triste, but that's another story, right? Ustedes necesitan saber los aniversarios de los sacramentos, bautismo, confirmación, primer comunión, del matrimonio y ordenación sacerdotal. 9 de junio, okay, very good. So, we need to have the appropriate balance in our lives and our families between fasting and sacrifice and celebrating and feasting, appropriate to the days and the seasons of the year. Sacrificing on Fridays, sacrificing during Advent and Lent, celebrating feast days and solemnities. We need to do all of that. We also particularly want to celebrate anniversaries of our sacraments. Now, I'm not going to go around and ask all of you your anniversaries, although I'm sure Jordan is not going to look this up when he goes home. But you need to be able to celebrate not just your birthdays, but your rebirthdays, your baptism, your confirmation. You need to know your parents' anniversaries, even if your fathers don't remember. Okay? Celebrate those days, and of course, ordination anniversaries. And the last thing I'm going to talk about, I'll end, well, no, I'll just do this in Spanish first. So, y finalmente, el último punto es sobre el uso del espacio. Un monasterio es un espacio, un lugar donde viven familia religiosa y ustedes viven en sus casas. El hogar cristiano debe parecer como un monasterio, una manera. Iconografía santa en sus cuartos, por ejemplo. Un crucifijo, no solamente una cruz, un crucifijo, una imagen de la Virgen, de cualquier título, y por ejemplo el santo de la persona que vive en este cuarto. Es algo que necesitamos.
y es necesario tener un santuario en la casa donde pueden rezar cuando recen regularmente como familia en la casa. Y yo sé que muchos de ustedes ya tienen en sus casas ese santuario con un crucifijo, otra vez una imagen de la Virgen, San José, el Sagrado Corazón y los santos de la familia. The space that you live in should also appear to be a sanctuary, a monastery. In other words, all of your rooms should have crucifixes in them, an image of Our Lady, and at least one place in your house where you gather for prayer should have a crucifix, an image of Our Lady and St. Joseph and the other saints that you have devotion to. So when you gather to prayer, you have these images. Remember, we're body and soul composites, and what our bodies do affect our souls and vice versa. So these images are important. So we have all the iconography in church as well. So have that in your homes. I saw someone posted on Facebook the other day. It had to do with at-home schooling and people not having computers and all that. Because it showed this child in Mexico or someplace in South America where he's sleeping on this pallet and on cinder blocks. And it was a very poor room. But above the bed, you definitely have images of Our Lady and the saints and all that, and his boombox, because of course we have to have our music. But even in very simple life, we should have the iconography, which allows us to draw our hearts and minds to heaven. Y finalmente, un aspecto de un monasterio y el espacio de la familia es un aspecto del monasterio que se llama en inglés cloister, no sé en español, pero pues el hecho que nadie normalmente sale fuera del monasterio. Obviamente no es posible en el hogar cristiano, pero es una idea que necesitamos recordar en establecer nuestros hogares, nuestros monasterios domésticos. Que mientras necesitamos y podemos salir de la casa y tener, por ejemplo, trabajo o otras actividades afuera, es necesario que enfoquemos en la casa, no como cárcel, pero como un monasterio doméstico, en que vivimos principalmente por este monasterio, este hogar, esta casa, y también obviamente la iglesia parroquial. Pero estos dos son los centros de nuestras vidas como cristianos. No el trabajo, es necesario, pero esto no es donde están nuestras vidas. No en la escuela, especialmente en la escuela, ni los deportes u otras actividades. Yo estoy culpable o estaba culpable de esto porque mis padres no sabían bien de no tener demasiadas actividades afuera de la casa. Y yo veo que son los resultados en sus vidas de tener demasiadas actividades. Necesitamos evitar la flojera y es importante que hacemos cosas y también afuera de la casa, pero es muy importante que la casa es donde está nuestra vida. Tu esposo, esposa, tus hijos, tus padres, tus hermanos y hermanas. Ese es donde debemos vivir, especialmente, diariamente, normalmente, nuestra consagración a Dios del bautismo.